Una enfermera sin un peso ayudó a un hombre vestido con harapos, sin saber que en realidad era un millonario disfrazado que, meses después, regresaría para pedirle matrimonio. Meses antes, la lluvia golpeaba con furia el techo del Hospital General de San Puente, como si quisiera poner a prueba la resistencia de aquel edificio viejo. Eran casi las 12 de la noche y el área de urgencias era un hervidero de caos. Enfermeras corrían empujando camillas, médicos lanzaban órdenes al aire y familiares desesperados alzaban la voz para imponerse al estruendo de la tormenta. Detrás de las puertas corredizas de vidrio, los relámpagos dibujaban sombras duras en la sala de espera, mientras el aguacero no daba tregua. María Fernanda López, una enfermera de 25 años, estaba llegando al final de un turno doble agotador. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Llevaba casi 16 horas de pie, atendiendo desde fracturas hasta fiebres peligrosas. Aún así, se obligó a ignorar el cansancio y se preparó para recibir a más pacientes. Su coleta estaba caída, el cabello pegado a la frente por el bochorno que contrastaba con el aire helado del hospital. Afuera, una ambulancia se detuvo de golpe. Las luces rojas se reflejaron en los charcos mientras los paramédicos bajaban a toda prisa a nuevos heridos. María Fernanda se movía de cama en cama, revisando sueros, tomando la presión y regalando sonrisas tranquilizadoras cuando era posible. María. Gritó el doctor Salazar, un médico de mediana edad con el rostro marcado por la preocupación. Tenemos un posible caso cardíaco en la entrada. Ve a revisar. Ella levantó la vista hacia el pasillo saturado. Junto a la pared, casi encogido, había un hombre empapado por la lluvia, con ropa rota y una mano apretando el pecho. Parecía de unos 30 y tantos años. El cabello se le pegaba a la cabeza y el agua escurría por las mangas como si acabara de salir del diluvio. Una de sus compañeras, Laura, le lanzó una mirada de desprecio. Otro indigente, murmuró entre dientes. Seguro nomás busca una cama caliente para pasar la noche. María Fernanda se tensó al escucharla. Es un paciente, respondió con firmeza. Yo me encargo. Sin esperar discusión, caminó hacia él. De cerca notó que sus labios tenían un tono azulado y que sus ojos estaban abiertos por el dolor. Se arrodilló frente a él, sin importarle que el uniforme se le mojara con el agua acumulada en el piso. Señor, ¿puede respirar? Preguntó con voz calmada. ¿Le duele algo más además del pecho? El hombre intentó contestar, pero solo logró soltar un gemido ahogado. Ella tomó su brazo con cuidado. Vamos a llevarlo adentro. Tranquilo, no está solo. El doctor Salazar y Laura se miraron entre sí, pero María Fernanda los ignoró. Con esfuerzo, ayudó al hombre a sentarse en una silla de ruedas. Todo su cuerpo le dolía por el exceso de trabajo, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Y aquí viene lo importante, si hasta ahora esta historia te está atrapando, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Tu opinión importa más de lo que crees. Suscríbete para no perderte cómo esta noche lluviosa cambiaría para siempre la vida de ambos, porque lo que viene después nadie lo vio venir. María Fernanda lo guió entre la multitud de enfermos y heridos, esquivando camillas y voces apuradas, hasta encontrar un cubículo libre. Corrió la cortina y, justo en ese instante, un relámpago iluminó desde una ventana alta el rostro pálido del hombre. Ella tomó una toalla limpia y la colocó con cuidado sobre su cabello empapado y sus hombros temblorosos. Me llamo María Fernanda López, dijo en voz baja. Soy enfermera y estoy aquí para ayudarlo. El hombre tiritó, soltando un suspiro inestable. Gracias, alcanzó a decir, con la garganta áspera. De pronto, una voz cargada de desprecio atravesó la cortina desde el pasillo. María, déjalo. No estamos para mantener aprovechados esta noche, escupió una compañera. A ella le ardieron las mejillas. Sin responder, se colocó el estetoscopio alrededor del cuello e ignoró el murmullo exterior.
Había visto demasiadas veces cómo algunos pacientes eran ignorados solo por no encajar en lo aceptable. Todo va a estar bien, le aseguró al hombre. Vamos a ver qué está pasando. Apoyó el estetoscopio sobre su pecho. El corazón latía rápido, irregular, pero no había señales claras de un peligro inmediato. Luego tomó su mano para medir el pulso y frunció ligeramente el ceño. Su piel era suave, demasiado suave. No eran las manos ásperas que ella asociaba con alguien que hubiera vivido años en la calle. Algo no cuadraba. Aún así, eso podía esperar. Primero vamos a entrar en calor y luego veremos la causa, dijo, concentrándose en su labor. A lo lejos, el trueno retumbó como un tambor profundo, como si la noche misma presintiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. María Fernanda no tuvo tiempo de detenerse a pensar en esas rarezas. Urgencias estaba al límite y las tareas no daban tregua. Aún así, cada pocos minutos regresaba a su cubículo. Revisaba signos vitales, ajustaba el oxígeno y lo animaba con suavidad a explicar lo que sentía. Entre una visita y otra, su mente se desviaba inevitablemente a su propia realidad. Había elegido ser enfermera por vocación y compasión, pero el dinero nunca alcanzaba. Su madre, doña Lucía López, luchaba contra una enfermedad degenerativa de los nervios que exigía tratamientos costosos, apenas cubiertos por el seguro. Mes tras mes, su sueldo se esfumaba en medicinas y especialistas, dejándole lo justo para pagar la renta y comer algo sencillo. Ya entrada la madrugada, cuando confirmó que el hombre estaba estable, María Fernanda compró en la máquina expendedora un pequeño refrigerio, unas galletas saladas y un jugo. Los pagó con los últimos billetes arrugados de su bolsa. Le dolía admitir lo cerca que estaba del límite. En su casa, el refrigerador estaba casi vacío y faltaba una semana para cobrar. Cuando regresó, los ojos del hombre se abrieron. Seguía débil, pero consciente. Intentó incorporarse y se quejó por el mareo. Ella apoyó la mano en su hombro, con firmeza y cuidado. Despacio, le susurró. No se esfuerce todavía. Si esta parte de la historia te hizo reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas sin conocerlas, déjalo en los comentarios. Y suscríbete, porque lo que este hombre esconde, y lo que hará después por ella, está a punto de cambiarlo todo. Creemos que está muy deshidratado y que su nivel de azúcar está peligrosamente bajo, explicó María Fernanda mientras colocaba las galletas y el jugo sobre una charola. Esto debería ayudarle, al menos por esta noche. La mirada del hombre fue del pequeño alimento al rostro cansado pero compasivo de ella. Tragó saliva, como si las palabras se le atoraran. Gracias. María Fernanda lo ayudó a beber el jugo. En ese instante notó algo más en él. A pesar del agotamiento, había una dignidad en su manera de moverse, una forma cuidada de hablar que no encajaba con su ropa gastada. Aún así, no le correspondía indagar. La gente terminaba en la calle por 1000 razones distintas. Tragedias personales, crisis mentales, trabajos perdidos de un día para otro. Ella había aprendido a no juzgar. No hable mucho, le dijo, acomodándole la almohada. Descanse un poco. Él asintió. Justo antes de que ella se retirara, su voz salió en un susurro áspero. No cualquiera haría esto por mí. María Fernanda sonrió con suavidad, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. Todos merecen un poco de bondad, respondió. Él cerró los ojos, como si intentara contener una emoción inesperada. Desde el cubículo de al lado, otra enfermera llamó a María Fernanda, arrastrándola de nuevo al torbellino de pendientes. Mientras se alejaba, no pudo quitarse de encima la sensación de que solo estaba viendo la punta del iceberg. Detrás de aquella gratitud silenciosa había una historia mucho más grande. Horas después, cuando Urgencias bajó a un caos más controlable, María Fernanda volvió a asomarse. Él estaba sentado, comiendo despacio las galletas, visiblemente mejor. Su postura seguía llamándole la atención.
Había algo refinado en él, en claro contraste con su apariencia. Él levantó la vista y murmuró. Usted es distinta. Gracias. Las mejillas de ella volvieron a arder. Cualquiera lo haría, dijo, restándole importancia. Él negó con la cabeza. No, no cualquiera. Una mezcla de confusión y curiosidad le recorrió el cuerpo, pero el deber la llamó otra vez. Asintió con educación y se retiró, aunque las preguntas ya no dejaban de girar en su mente. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por los ventanales de urgencias, la tormenta por fin había cedido. El golpeteo fuerte de la lluvia se volvió un murmullo lejano, reemplazado por el cambio de turno y la llegada de nuevos pacientes. Los ojos de María Fernanda ardían de cansancio, pero se obligó a continuar un poco más. Fue directo al cubículo donde él descansaba. Sentía una responsabilidad que no podía ignorar. Quería pedir estudios, tal vez hablar con trabajo social para asegurarle seguimiento. Si de verdad vivía en la calle, necesitaría ayuda, un refugio, una opción para empezar de nuevo. Corrió la cortina. La cama estaba vacía. Sobre el catre, doblado con cuidado, quedó el uniforme del hospital que ella le había conseguido la noche anterior. Su chamarra vieja había desaparecido. Él también. Si algo dentro de ti te dice que esta historia apenas comienza, déjalo en los comentarios. Y suscríbete ahora, porque lo que este hombre hará después, y la verdad que oculta, cambiará para siempre la vida de María Fernanda. María Fernanda parpadeó, incrédula. Recorrió el pasillo, se asomó al área de triage, incluso revisó el pequeño baño del corredor. Nada. Durante el cambio de turno, las demás enfermeras solo negaron con la cabeza o encogieron los hombros con cinismo. ¿Sorprendida?, dijo Laura, hojeando una tabla. Te dije que se iba a desaparecer. El pecho de María Fernanda se cerró. Él no estaba en condiciones de irse así como así. Seguía débil y necesitaba más estudios. Esa gente siempre se va sin avisar, remató Laura con un suspiro cargado. Nunca esperan cuando toca hablar de cuentas, ¿verdad? Soltó una risa burlona y se fue a su siguiente pendiente. Conteniendo el enojo, María Fernanda buscó al doctor Salazar. Él se limitó a encogerse de hombros. Si estaba lo suficientemente estable para irse solo, no podemos detenerlo. Dijo con calma. Esto no es un centro de detención. La respuesta, aunque correcta, la enfureció. Se sintió extrañamente protectora de un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. Recordó su mirada agradecida. ¿Por qué irse sin despedirse? ¿Sin dejarme revisarlo una última vez? Al salir del hospital, ya fuera de turno, revisó los alrededores. La banqueta seguía húmeda por los charcos de la noche anterior, pero no había rastro de él. Los autos pasaban veloces por la avenida y el cielo gris anunciaba un nuevo día bochornoso. Al final, aceptó la derrota. Estaba agotada. Necesitaba irse a casa y dormir aunque fuera un par de horas antes del siguiente turno. Aún así, la inquietud no la soltaba. Subió al camión rumbo a su diminuto departamento, apoyando la cabeza contra la ventana. Cada bache le pesaba más en los párpados, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Quién era en realidad? ¿A dónde iría con la salud tan frágil? El camión se detuvo cerca de su edificio. María Fernanda bajó y subió las escaleras en silencio, entrando a su pequeño espacio. Con la luz tenue de la mañana, vio la foto de su madre sobre la mesa desgastada. Las cuentas médicas que la esperaban parecieron pesarle de golpe. Suspiró, con una mezcla amarga de preocupación por su madre y por aquel hombre desaparecido. El cansancio la venció, pero una sensación persistente le decía que no sería la última vez que pensara en él. Tal vez era absurdo tener esperanza. Aún así, al dejarse caer en la cama, murmuró una oración silenciosa por su seguridad y por fuerzas para seguir adelante.
Los días de María Fernanda se volvieron un ciclo interminable de trabajo y angustia. En cada turno, sus compañeros bromeaban con que seguía buscando al indigente perdido. Con el tiempo dejó de preguntar. Era evidente que se había ido para siempre. Y sin embargo, en momentos breves y silenciosos, su mirada se escapaba hacia la entrada de urgencias, como si una parte de ella aún esperara verlo cruzar de nuevo esas puertas. Si tú también sientes que esta historia no ha terminado, compártelo en los comentarios. Suscríbete ahora, porque lo que viene después desafía toda lógica y está más cerca de lo que imaginas. Fuera del hospital, la vida personal de María Fernanda caminaba al borde del colapso. Entre la renta, la despensa y las cuentas médicas cada vez más altas de su madre, su sueldo se evaporaba en cuestión de días. Doña Lucía López había sido su mayor apoyo cuando decidió estudiar enfermería. Hoy, esa misma mujer fuerte apenas podía levantarse de la cama, atrapada por una enfermedad degenerativa que avanzaba sin piedad. Para sostener los tratamientos experimentales que su madre necesitaba, María Fernanda aceptaba turnos extras siempre que podía, a veces hasta 3 por semana. Vivía cansada, pero no veía otra salida. El golpe más duro llegó 3 semanas después de la desaparición de aquel hombre. Cometió un error mínimo al llenar el expediente de un paciente. En otro momento habría sido una simple corrección, pero la administración del hospital acababa de imponer una política de tolerancia cero ante cualquier fallo. El miedo a demandas legales los volvió implacables. La sanción fue inmediata, una amonestación formal y un recorte temporal de sueldo. Cuando recibió la notificación, María Fernanda estaba en su breve descanso, sentada en la cafetería del personal. Se dejó caer en una silla de plástico y miró el memorándum de recursos humanos con incredulidad. Una compañera, la enfermera Alicia, le dio una palmada tímida en el hombro. Lo siento, Mari, están durísimos últimamente. No es justo. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Con ese recorte apenas podría cubrir la mitad de las medicinas mensuales de su madre. Tendría que decidir qué tratamiento suspender. Una decisión que le rompía el alma. Como si el destino se burlara de ella, su celular vibró. En la pantalla apareció un nombre que no esperaba, Rodrigo Álvarez. El doctor Rodrigo Álvarez. Su exnovio. Dudó un segundo antes de contestar. María Fernanda, dijo él, con un tono frío pero firme. Tenemos que hablar. Sal a la entrada del personal en 10 minutos. No entendía que podía ser tan urgente. Seguro ya se enteró de mi recorte, pensó con amargura. Cuando lo encontró en la salida trasera, su expresión combinaba falsa compasión con una seguridad molesta. Rodrigo, residente de cirugía y heredero de una familia adinerada, la había deslumbrado al inicio con su inteligencia y ambición. Con el tiempo, ella descubrió su lado controlador y clasista. Habían terminado hacía 6 meses, pero él seguía comportándose como si aún tuviera derecho sobre su vida. ¿Cómo estás?, preguntó, fingiendo interés, apoyado contra su coche de lujo en el estacionamiento del hospital. María Fernanda cruzó los brazos. Saliendo adelante. Él soltó una risa condescendiente. Escuché lo de tu recorte. Este hospital puede ser duro, sobre todo si no cuentas con ciertas ventajas. Señaló su auto, símbolo silencioso de privilegio. Si tus finanzas están hechas pedazos, puedo ayudarte. Ella lo miró con recelo. Conocía bien ese tipo de ayuda. Siempre tenía condiciones ocultas. ¿Y cuál es el truco?, preguntó, directa. Rodrigo se encogió de hombros y dio un paso hacia ella. Y justo aquí es donde la historia empieza a tensarse de verdad. Dime en los comentarios qué crees que él quiere a cambio, y suscríbete ahora, porque la decisión que María Fernanda está a punto de enfrentar cambiará su destino para siempre. Vuelve conmigo, María Fernanda. Lo nuestro funcionaba, insistió Rodrigo. Mi familia tiene influencias.
Mi padre está en el consejo del hospital. Podemos meter a tu mamá en mejores clínicas, con especialistas de primer nivel. Recibiría la mejor atención posible. El estómago de María Fernanda se encogió. Tiempo atrás, esa promesa de seguridad para su madre quizá la habría hecho dudar. Pero recordó con claridad cómo Rodrigo siempre manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Tomó aire y mantuvo la voz firme. No estoy en venta, Rodrigo. Yo me encargo de mi mamá. Él soltó una carcajada seca, sin rastro de humor. ¿Tú sola? ¿Con el recorte que te dieron? Te estás engañando. ¿Y quién crees que va a rescatarte? ¿Algún indigente cualquiera de urgencias? Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. El recuerdo del hombre que había desaparecido cruzó su mente como un golpe. La furia le quemó el pecho. Se dio la vuelta sin dignarse a responder. Estás cometiendo un error enorme, María Fernanda, le gritó él, con la voz rebotando en el estacionamiento. El orgullo no paga cuentas. Entró apresurada al hospital, con los ojos húmedos, mitad de coraje, mitad de desesperanza. Esa noche, al terminar su turno, tuvo que enfrentar las preguntas preocupadas de su madre sobre el dinero. Doña Lucía, al notar su angustia, se disculpó una y otra vez por ser una carga. María Fernanda le tomó las manos y le aseguró que nada de eso era su culpa. Pero ya sola, en su pequeño cuarto, miró las facturas médicas esparcidas sobre el escritorio. Se sentía acorralada, sin salida clara. Por un segundo, su mente volvió a aquellos ojos serenos del hombre misterioso, a la calma y gratitud que le había transmitido. ¿Por qué estoy pensando en él? Se reprochó. No puede resolver mis problemas. Y aún así, una parte pequeña e irracional de ella deseó que el milagro viniera del mismo lugar donde alguna vez había ofrecido bondad. Pasó una semana gris. María Fernanda sobrevivía a base de sopa instantánea y café, llevándose al límite mientras aceptaba más turnos para cubrir el hueco del recorte. Cada día pesaba más que el anterior. La salud de su madre parecía estable, pero las cuentas seguían acumulándose sin piedad. Una mañana fría, antes del amanecer, despertó tras dormir apenas 3 horas. Se puso un suéter gastado y caminó hasta la puerta del departamento para recoger el correo. El pasillo estaba mal iluminado, con el foco parpadeando como siempre. En el suelo había varios sobres, publicidad, estados de cuenta médicos. Suspiró y los llevó a la mesa de la cocina. Al revisarlos, uno llamó su atención. Era sencillo, sin remitente. Solo su nombre escrito a máquina. María Fernanda López. Frunció el ceño y lo abrió con cuidado, el corazón latiéndole con fuerza. Dentro había un solo papel, un cheque de caja por $50,000. Junto a él, una nota impresa. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios quién crees que envió ese sobre, y suscríbete ahora, porque lo que dice esa nota cambiará el rumbo de esta historia de una forma que nadie esperaba. Para el cuidado de su madre. Gracias por su bondad. Un amigo. El jadeo de María Fernanda rompió el silencio de la madrugada. Se quedó mirando el cheque, tratando de entender lo que tenía frente a ella. $50,000. Más de lo que ganaba en todo un año. El corazón le golpeaba con fuerza mientras volteaba el papel, buscando señales de engaño, alguna trampa escondida. No había nada extraño. Era un cheque de caja legítimo, emitido por un banco reconocido. Leyó la nota 1, 2, 3 veces. ¿Un amigo? ¿Quién podría darse el lujo de algo así? La imagen arrogante de Rodrigo cruzó su mente, pero lo descartó de inmediato. Él jamás habría sido tan discreto. Le habría exigido una cita, un agradecimiento, algo a cambio. Además, el hospital no tenía motivo para entregarle una suma semejante. Con manos temblorosas, llamó al banco. Minutos después, la voz del operador confirmó lo impensable,
el cheque era real y válido. El aire salió de sus pulmones de golpe. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Pensó en su madre, en las cuentas médicas, en la presión constante que llevaba meses oprimiéndole el pecho. De pronto, una carga imposible parecía haberse levantado, si se atrevía a aceptarlo. Se quedó sentada varios minutos, atrapada entre gratitud y desconfianza. ¿Podría venir de aquel hombre misterioso? Sonaba absurdo. Y aún así, su mente volvió a esas manos suaves, a su porte inesperadamente digno. Gracias por su bondad. Las mismas palabras que él le había dicho en urgencias. Una mezcla intensa de alivio, alegría y cautela la envolvió. Llamó a la enfermera Alicia para contarle lo ocurrido. Ambas gritaron de sorpresa al mismo tiempo. Luego, Alicia bajó la voz, casi conspiradora. Esto es destino, María. Ese hombre al que ayudaste seguro tenía recursos enormes. Es como esas historias del millonario disfrazado que pone a prueba a la gente. María Fernanda rió, intentando restarle importancia, pero algo dentro de ella no pudo descartarlo del todo. O quizá es algún benefactor anónimo del hospital, dijo, más para convencerse a sí misma. Pero sabía que el hospital jamás dejaría un cheque bajo su puerta sin explicación. Horas después, llegó un correo de la administración anunciando la gala anual de beneficencia, un evento lujoso para recaudar fondos destinados a mejorar instalaciones y atención a pacientes. El personal estaba invitado, aunque pocas enfermeras asistían. El costo era alto y María Fernanda no tenía ni tiempo ni vestido para algo así. Por eso, cuando esa misma tarde la secretaria del consejo directivo se acercó con una invitación personal, casi se le detuvo el corazón. Un patrocinador anónimo había cubierto su entrada. El impacto fue inmediato. En su mente volvió a aparecer la nota, clara y sencilla. Gracias por su bondad. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios quién crees que está detrás de todo esto, y suscríbete ahora, porque el reencuentro que se avecina no solo responderá preguntas, también cambiará la vida de María Fernanda para siempre. ¿Un amigo? ¿Podía ser la misma persona? Los pensamientos de María Fernanda giraban sin control. Necesitaba respuestas sobre esos $50,000 que habían cambiado su realidad de un día para otro. Tal vez asistir a la gala le daría alguna pista sobre quién había irrumpido en su vida de una forma tan inesperada. Observó la invitación brillante, sintiendo el peso del cheque dentro de su bolsa, y algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo le recorrió el pecho, una esperanza auténtica. La noche del evento llegó más rápido de lo que imaginó. Con una mezcla de nervios y emoción contenida, se puso un vestido azul marino sencillo, prestado por la enfermera Alicia. Nunca había asistido a algo así. Era un evento de etiqueta en el lujoso Hotel Gran San Puente, con fuentes imponentes y entradas cubiertas por alfombras rojas. Cuando bajó del taxi, se detuvo un segundo para contemplar la fachada del hotel. Arcos iluminados, una marquesina de cristal finamente decorada, todo brillando bajo las luces de la ciudad. ¿Qué hago yo aquí?, pensó. Apretó su bolso con fuerza, respiró hondo y siguió a la fila de médicos elegantes, miembros del consejo y donadores influyentes que ingresaban al lugar. En el lobby, un cuarteto de cuerdas tocaba música suave. En una mesa de recepción entregaban gafetes. María Fernanda López, enfermera, decía el suyo, con letras pulcras. Lo tomó con una sonrisa tensa. El corazón le latía con fuerza ante la posibilidad de encontrarse cara a cara con ese amigo misterioso. Meseros impecables circulaban entre la multitud con charolas plateadas llenas de copas de champaña y bocadillos delicados. María Fernanda reconoció a varias figuras importantes del hospital. Vio al doctor Salazar conversando con el director financiero, y también distinguió a Rodrigo, recargado en una columna de mármol, observando a su alrededor. Él la vio. Alzó las cejas, sorprendido. Ella apartó la mirada de inmediato. No pensaba darle otro motivo para acercarse.
De pronto, el murmullo disminuyó. El anfitrión de la noche, un miembro del consejo impecablemente vestido, subió al escenario principal del gran salón. Bienvenidos a la gala anual del Hospital General de San Puente, anunció con voz firme. El aplauso se extendió por todo el recinto. Esta noche celebramos a quienes apoyan nuestra misión de cuidar a todos, sin importar su situación económica. María Fernanda tomó asiento en una mesa redonda, compartida con médicos y donadores. Intercambió saludos cordiales mientras escuchaba los discursos y presentaciones, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Porque muy en el fondo, sentía que esa noche no había llegado ahí por casualidad. Si tú también sientes que el momento del reencuentro está cada vez más cerca, déjalo en los comentarios. Suscríbete ahora, porque lo que María Fernanda está a punto de descubrir en ese salón cambiará todo lo que creía saber. María Fernanda recorrió el salón con la mirada, buscando algún rastro de aquel hombre de ropa gastada. Si de verdad él estaba detrás del cheque, ¿aparecería en un lugar así? La idea parecía casi imposible. A mitad del programa, una voz interrumpió el murmullo elegante. El miembro del consejo aclaró la garganta. Esta noche contamos con un invitado especial. Un filántropo que ha realizado una donación privada muy importante para cubrir gastos médicos de pacientes en situaciones económicas críticas. Es un honor presentarles a nuestro benefactor, el señor Alejandro Cárdenas. El aplauso fue correcto, contenido. María Fernanda estuvo a punto de soltar el cubierto. Alejandro Cárdenas. Ese nombre le resultó inquietantemente familiar. El silencio se volvió más denso cuando el hombre subió al escenario. Era alto, de hombros firmes, vestido con un smoking negro impecable que resaltaba su porte sereno. El cabello perfectamente arreglado, la postura segura. El corazón de María Fernanda comenzó a latir con fuerza. Había algo en su rostro, la línea de la mandíbula, la calidez de sus ojos cafés. Demasiado familiar. Cuando habló, su voz era firme y elegante, pero debajo de todo se percibía el mismo tono suave que ella recordaba del hospital. Agradeció al hospital por permitirle apoyar causas humanitarias. Luego hizo una pausa y recorrió el salón con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de María Fernanda, a ella se le encogió el pecho. En su expresión apareció un destello de reconocimiento. No puede ser, pensó, conteniendo el aliento. Quisiera compartir algo personal, continuó Alejandro, con un leve temblor en la voz. Hace algunos meses atravesé una crisis profunda, de salud y emocional. Había perdido la fe en la sinceridad de las personas, así que decidí disfrazarme, para ver cómo me tratarían los desconocidos cuando no tuviera nada que ofrecer. Un murmullo recorrió el salón. Y así fue como terminé en urgencias del Hospital General de San Puente, en medio de una tormenta. Los ojos de María Fernanda se abrieron por completo. Era él. Alejandro no apartó la mirada de ella. Esa noche conocí a una enfermera. No me miró con lástima ni con juicio. Simplemente me trató como si mi vida importara. Cuando me recuperé lo suficiente para irme, no pude olvidar su compasión. Ella me devolvió la fe en que la bondad auténtica todavía existe. El salón quedó en un silencio reverente. Al otro lado, Rodrigo observaba la escena con el rostro desencajado, alternando la mirada entre Alejandro y María Fernanda. La donación que realicé, continuó Alejandro, con la voz cargada de emoción. Fue, en gran parte, para asegurar que esa enfermera pudiera seguir cumpliendo su vocación sin cargar con las injusticias que pesan sobre tantos trabajadores de la salud. María Fernanda sentía que el mundo se detenía. Si llegaste hasta este momento, dime en los comentarios qué estarías sintiendo tú en su lugar, y suscríbete ahora, porque lo que Alejandro está a punto de hacer frente a todos no solo la cambiará a ella, sino que dejará al salón entero sin palabras. Esa noche ella me dio un regalo, continuó Alejandro. Me devolvió la fe en la humanidad. Y yo quise corresponderle ese gesto.
Levantó ligeramente el micrófono, tragando saliva, como si necesitara afirmarse. Nunca supe si volvería a verla. Pero hoy estoy aquí para agradecer públicamente a María Fernanda López, la enfermera que hizo todo lo posible por ayudar a un hombre al que creyó indigente y sin un peso. Un murmullo de asombro recorrió el salón, seguido de aplausos que estallaron con fuerza. Todas las miradas se clavaron en ella. María Fernanda sintió como cada nervio de su cuerpo se encendía al mismo tiempo. Sorpresa, vergüenza y una gratitud tan intensa que casi dolía. Se levantó despacio, apenas consciente de las cámaras, de los flashes, del estruendo a su alrededor. Alejandro bajó del escenario y avanzó entre la gente. Sin saber cómo, María Fernanda caminó hacia él. Se encontraron a mitad del salón. Él tomó su mano con suavidad y se inclinó para hablarle al oído, venciendo el ruido. Nunca pude darte las gracias como se debía, susurró. De verdad. A ella se le cerró la garganta. Frente a ella ya no estaba el hombre empapado y tembloroso, sino alguien impecable, y aún así, eran los mismos ojos. La misma dignidad silenciosa. Recordó el cubículo de urgencias, sus heridas, el snack comprado con sus últimos billetes. Le parecía imposible. Y, sin embargo, ahí estaba él, mirándola con una calidez auténtica, mientras el salón entero observaba sin entender. La confusión seguía ahí, pero una profunda sensación de alivio y asombro le llenó el pecho. En cuestión de segundos, el programa de la gala se desmoronó entre murmullos emocionados y flashes constantes. Alejandro la guió hacia un rincón más tranquilo del salón. Directivos del hospital se acercaban a felicitarlo, a estrecharle la mano. Él respondía con cortesía, pero su atención seguía puesta en la enfermera a su lado. María Fernanda logró articular un susurro, aún aturdida. Alejandro Cárdenas, tú eres él. Él asintió con una leve sonrisa, casi apenado. Tenía que probar algo. La sinceridad de las personas. Es complicado. Yo, no lo entiendo, confesó ella. Eres millonario. Pero esa noche yo estaba roto, respondió él, con la voz cargada de emoción. Perdí a alguien muy cercano hace un año. Eso me hizo dudar de todos. Amigos, socios, de cualquiera que se me acercara. Me alejé de todo, me disfracé, caminé semanas enteras, necesitaba saber si la bondad real aún existía o si solo me querían por mi dinero. Entonces todo encajó. Las manos suaves. El porte sereno. La dignidad que nunca se fue. Si esta revelación te dejó sin palabras, cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete ahora, porque lo que Alejandro y María Fernanda están a punto de compartir no es solo una historia de gratitud. Es el inicio de algo que nadie vio venir. Él no había sido un indigente cualquiera. Era un hombre roto por el dolor, escondido detrás de ropa desgastada. María Fernanda tragó saliva, sintiendo como las lágrimas amenazaban con nublarle la vista. Te fuiste tan de repente, dijo con la voz quebrada. Me preocupé por ti. La mirada de Alejandro se suavizó. No quise desaparecer, confesó. Entré en pánico. Me di cuenta de lo fácil que viste mi fragilidad y no estaba listo para enfrentar eso. Pero nunca olvidé lo que hiciste. Y menos cuando supe de tus problemas económicos, de la enfermedad de tu mamá. Mientras la gente comenzaba a acercarse, buscando hablar con él, Alejandro apoyó una mano firme y cuidadosa sobre el hombro de María Fernanda. Salgamos un momento. Necesitamos privacidad de verdad. Caminaron por un pasillo lateral que conducía a la terraza del hotel. El aire fresco de la noche los envolvió y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. María Fernanda respiró hondo. Todo parecía irreal. Estar ahí, a solas, con el mismo hombre al que había ayudado en un cubículo estrecho de urgencias. Por unos segundos, solo se miraron. El cheque fue mi forma de agradecerte, dijo Alejandro al fin.
Esperaba que lo aceptaras así. Y cuando se acercó la gala, supe que era el momento de dar la cara. Pero hay algo más que quiero ofrecerte. Ella sintió cómo se le encendían las mejillas. No sé cómo agradecerte todo esto, susurró. Me cambiaste la vida, y la de mi mamá. Él dio un paso más cerca y tomó sus manos con cuidado. Tu compasión cambió la mía. Hablaron en voz baja. María Fernanda le contó del desgaste de trabajar dobles turnos, del miedo constante de perder a su madre, de la impotencia frente a la burocracia del hospital. Alejandro escuchó sin interrumpir, apretando sus manos de vez en cuando, con los ojos llenos de empatía. Ella también le preguntó por su dolor. Alejandro le confesó que había perdido a su hermana por una enfermedad rara y que esa pérdida le abrió los ojos. Se dio cuenta de cuántas personas a su alrededor solo lo valoraban por su dinero, no por quién era. Esa desilusión lo llevó a desaparecer, a disfrazarse, a poner a prueba a la humanidad. El silencio cayó entre ellos, cargado de emociones no dichas. Desde el interior del hotel llegaban murmullos lejanos de la gala. El corazón de María Fernanda latía con una intensidad que la sorprendía. Sentía una conexión profunda con Alejandro, algo que iba mucho más allá de una enfermera y un paciente. Entonces, bajo la luz de la ciudad, Alejandro metió la mano en el bolsillo de su smoking y sacó una pequeña caja de terciopelo. María Fernanda, dijo en voz baja, con un leve temblor. Mi agradecimiento hacia ti va más allá del dinero. Desde aquella noche, cada día de mi vida ha estado marcado por tu bondad. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué crees que hay dentro de esa caja, y suscríbete ahora, porque el siguiente momento cambiará el rumbo de esta historia para siempre. Conocerte rompió todo mi cinismo, continuó Alejandro. Tú me devolviste la esperanza. Sé que puede parecer repentino, pero la vida es demasiado corta para dejar pasar al amor. Abrió la caja. Dentro, un anillo de diamantes deslumbró bajo el reflejo de las luces de la ciudad. ¿Me permitirías compartir mi vida contigo? Preguntó con la voz cargada de emoción. ¿Te casarías conmigo? El aire se le quedó atorado en la garganta a María Fernanda. Las lágrimas brotaron sin permiso. Por un instante, solo existieron el murmullo lejano del tráfico y la música suave que escapaba del salón. Una parte de su mente gritaba que aquello iba demasiado rápido. Apenas se conocían. En realidad, solo habían coincidido una noche en un hospital. Pero otra parte recordaba cómo ella había dado lo poco que tenía sin dudar, y cómo él había cambiado su vida de una forma imposible de ignorar. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Alejandro, susurró. Estoy abrumada. Todo esto es muy repentino. Apenas te conozco. Él no apartó la mirada. Lo sé, respondió con calma. No quiero presionarte. Solo necesitaba que supieras lo que siento. Si tu respuesta es no, lo respetaré. Pero tenía que decirlo. Las emociones se arremolinaron dentro de ella. Pensó en su madre, ahora recibiendo la mejor atención posible. En sus finanzas, que habían pasado del borde del abismo a un respiro inesperado. En la honestidad de Alejandro al hablar de su dolor. Respiró hondo. Con cuidado, cubrió el anillo con la mano. No lo rechazó, pero tampoco lo tomó. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo? El alivio cruzó el rostro de Alejandro, como si hubiera temido una negativa inmediata. Claro, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Mis sentimientos no van a cambiar. Se quedaron ahí unos segundos, tomados de la mano, con el anillo brillando entre ambos. El corazón de María Fernanda estaba dividido entre la prudencia y una atracción imposible de negar hacia ese hombre que había irrumpido en su vida sin pedir permiso. Esa noche regresó a casa en una especie de trance. Le fue imposible dormir. Guardó la caja de terciopelo con cuidado en un cajón, junto al cheque que había salvado a su familia del desastre financiero.
Los días siguientes fueron irreales. Cumplía con sus turnos en el hospital como siempre, pero en sus horas libres veía a Alejandro en lugares discretos, lejos de miradas curiosas. Conversaban, se conocían poco a poco, como si el destino les hubiera dado una segunda oportunidad, esta vez sin disfraces. Si tú estuvieras en su lugar, habrías dicho que sí de inmediato o pedirías tiempo como ella. Déjalo en los comentarios. Y suscríbete ahora, porque la decisión que María Fernanda está a punto de tomar pondrá a prueba su corazón, y cambiará su vida para siempre. Sus conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Alejandro le habló de su infancia, del legado filantrópico de su familia y de cómo la riqueza había sido, al mismo tiempo, una bendición y una barrera que lo separaba de la gente real. María Fernanda, por su parte, le contó de la muerte de su padre cuando ella era niña, de por qué eligió la enfermería para ayudar a otros, y del dolor constante de ver a su madre deteriorarse por falta de recursos suficientes. En el hospital, los rumores no tardaron en surgir. Los pasillos servían de comentarios. Algunos decían, con veneno, que María Fernanda solo estaba ahí por el dinero. Otros, que la conocían bien y recordaban su entrega, defendían la historia con emoción. Rodrigo desapareció por completo de su radar, humillado por la presencia de Alejandro y eclipsado por una muestra de apoyo mucho más sincera de la que él jamás pudo ofrecer. Con el tiempo, María Fernanda decidió presentar a Alejandro con doña Lucía. Verlo en la sala modesta de su pequeño departamento fue tan extraño como conmovedor. El millonario elegante, quitándose los zapatos caros en la entrada, saludando con humildad a su madre enferma y entregándole un ramo de flores coloridas. Doña Lucía, recostada entre almohadas, le sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú eres el que nos salvó de esas cuentas?, preguntó. Alejandro tomó su mano con respeto. Su hija me salvó a mí primero, respondió. De una forma que jamás podré pagar del todo. María Fernanda observó cómo su madre lo llenaba de preguntas, regañándolo de vez en cuando para que se sentara y no se preocupara tanto. Un calor suave le inundó el pecho. Es auténtico, pensó. Con ella no finge nada. Con los días, ya no pudo ignorar lo profunda que era la conexión entre ambos. Venían de mundos completamente distintos, pero compartían algo esencial, una preocupación real por quienes más lo necesitaban. Alejandro incluso propuso crear una fundación que ofreciera atención médica gratuita o subsidiada a personas sin hogar, una idea nacida de la compasión de María Fernanda aquella noche bajo la tormenta. Una tarde soleada, mientras caminaban por un parque de la ciudad, Alejandro se detuvo frente a un jardín de rosas en plena floración. Se volvió hacia ella. La luz del sol resaltaba destellos dorados en sus ojos cafés. Aquella noche te hice una pregunta, dijo en voz baja. ¿Si te casarías conmigo? No quiero presionarte, pero necesito saber si hay esperanza. El corazón de María Fernanda volvió a latir con fuerza. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué crees que debería responder. Y suscríbete ahora, porque la decisión que está por tomar no solo definirá su historia con Alejandro, también revelará si el amor puede nacer de la bondad más pura. Una sonrisa suave se dibujó en los labios de María Fernanda. Recordó el torbellino de emociones que la había sacudido aquella noche en la gala. Ahora, después de convivir con él, de conocerlo de verdad, sentía algo distinto. Ya no era confusión. Era una certeza serena que le nacía desde el pecho. Sacó de su bolso la pequeña caja de terciopelo y la abrió. El anillo brilló, reflejando la luz cálida del sol de la tarde. He pensado mucho en esto, susurró, con los ojos húmedos. Una parte de mí tenía miedo. Miedo a lo que diría la gente, a que nuestras diferencias fueran demasiado grandes. Pero ya no me importa. Yo te amo por quien eres, Alejandro, no por lo que tienes. Él soltó el aire que había estado conteniendo. El alivio se reflejó de inmediato en su rostro. María Fernanda. Ella asintió.
tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. Sí. Me quiero casar contigo. La risa y las lágrimas se mezclaron cuando Alejandro la abrazó con fuerza, mientras el aroma de las rosas los envolvía. En ese instante, cualquier duda que hubiera quedado se desvaneció por completo. Poco tiempo después, anunciaron su compromiso. Juntos fundaron una organización para ayudar a pacientes que enfrentaban dificultades económicas, replicando la ayuda que había cambiado la vida de María Fernanda y de su madre. En el hospital, con el paso de los meses, muchos de sus compañeros terminaron apoyándola, conmovidos por su autenticidad y por la visión solidaria de la pareja. En una tarde fresca de otoño, María Fernanda y Alejandro se casaron en una ceremonia pequeña, pero llena de alegría. Doña Lucía, sonriendo como no lo había hecho en años, acompañó a su hija al altar apoyándose en un bastón firme. Solo unos cuantos amigos cercanos y familiares se reunieron bajo un arco cubierto de flores mientras intercambiaban votos. En ese momento, María Fernanda sintió el peso de cada dificultad, de cada sacrificio y de cada acto de bondad que los había llevado hasta ahí. Estaban unidos por la compasión, la fe renovada y la convicción profunda de que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados. Gracias por acompañar a María Fernanda y Alejandro en esta historia donde un solo acto de bondad cambió dos vidas para siempre. Si esta historia te dejó esperanza o te tocó el corazón, suscríbete ahora y comparte tu opinión en los comentarios. Aquí seguimos contando relatos que demuestran que la compasión, incluso en los momentos más oscuros, siempre encuentra la forma de volver multiplicada.